Conecta con nosotros para conversar y analizar el momento que vive Colombia. Estamos con él y de entrada te preguntamos, David, ¿cómo se evalúa hasta el momento lo ocurrido este fin de semana para después pasar a los otros temas puntualmente? ¿Hasta dónde el impacto de lo ocurrido este fin de semana está en el debate público de Colombia? Bueno, lastimosamente el gobierno en su estrategia dilatoria ha perdido, o más bien, digamos, ha ampliado y ha extendido en el tiempo el proceso de negociación. Se tenía ya un preacuerdo firmado y pues el uribismo y otros sectores de extrema derecha del gobierno nacional y de la opinión pública han hecho grandes presiones para que ese preacuerdo, que incluyen controles efectivos a la fuerza pública, pues no fuera realmente ratificado por el gobierno nacional. Y durante este fin de semana, pues lo que hemos visto es más militarización, más asesinatos y más violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Entonces, Iván Duque dilata la mesa nacional, pero militariza las regiones y especialmente a partir de un asunto absolutamente grave, que es el decreto 575, que en la práctica es una conmoción interior disfrazada, que le da golpe de Estado por lo menos a 8 gobernadores departamentales y a 9 alcaldes de ciudades capitales, que no es otra cosa que poner a las autoridades militares por encima de las autoridades civiles. Entonces, en síntesis, un fin de semana en el que se extiende la negociación por culpa del gobierno nacional, mientras se militariza y se violan los derechos humanos a lo largo y ancho del país. Claro, pero entonces frente a eso, David, lo que acabas de mencionar y efectivamente es uno de los temas que teníamos previstos para conversar, el decreto 575, ¿cómo es asumido por la opinión pública? Porque de lo que veo, analizando, revisando los noticieros de esta mañana, de los principales canales que hacen información inmediata cada día, ni siquiera se menciona el número del decreto y por el contrario se genera lo que normalmente se conoce como problemas de orden público, es decir, todo se reduce en Colombia, según esos medios de comunicación y según algunos incluso reportes de agencias internacionales, a un asunto de orden público. ¿Dónde quedó el diálogo? ¿Dónde quedó la agenda de demandas ciudadanas del Comité de Paro? Sí, digamos que el gobierno nacional, con la ayuda de grandes medios de comunicación en Colombia, han venido instalando la narrativa de que ya no estamos ante un estallido social, que era un poco la narrativa inicial, sino que a lo que estamos hoy fundamentalmente es a un desorden y a una, comillas, anarquía, que requiere es fundamentalmente una respuesta militar, ¿no? Y en esa medida, algunos sectores de la opinión, no mayoritarios, debo decir afortunadamente, pero sí con mucho poder, han venido felicitando y de alguna manera legitimando este decreto que, insisto, es supremamente grave, es un decreto además claramente inconstitucional en nuestro orden jurídico nacional, que no es otra cosa que quitarle poder a los mandatarios locales, pasárselo a las fuerzas militares, instalar, por ejemplo, la figura del toque de queda como una figura permanente y no una figura esporádica, lo cual además en el actual contexto se convierte en la figura propicia para desaparecer más gente, para los abusos de la policía, para los asesinatos y en fin para, digamos, vulnerar los derechos humanos. Esto además también es un llamado a que instituciones como la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría, ambas absolutamente parcializadas, que no han hecho nada frente a las masivas y graves violaciones de los derechos humanos de quienes se manifiestan, sí tomen medidas tanto penales como disciplinarias frente a la ciudadanía que está ejerciendo su derecho legítimo a la protesta. Entonces, digamos, hay un sector de la opinión que legitima esta narrativa de un problema de orden público en un problema que requiere soluciones estructurales de política social, pero también debo decir que afortunadamente, y en mi opinión es un sector mayoritario, rechaza este decreto porque entiende que es, digamos, profundizar en la militarización y en el cierre democrático como una forma de responder ante la inmensa inconformidad ciudadana que existe en este momento en Colombia. Claro, David, entiendo perfectamente, pero ahora el otro tema que también plantea la agenda política de Colombia tiene que ver con que llega o no llega la CIDH. ¿Hasta dónde es tan importante que llegue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Se plantea para la próxima semana y al mismo tiempo se espera la moción de censura para el ministro de Defensa Molano, pero no hay los votos. Estos dos elementos, ¿crees que confluyen para activar, reanudar la posibilidad de una salida política, social, económica y además ciudadana al tema que se vive este momento en Colombia?
Esperamos que la visita de la CIDH contribuya a, digamos, a poder posibilitar, pongámoslo en esos términos, el acuerdo de garantías entre el Comité Nacional de Paro y el Gobierno Nacional, porque se ha exigido que exista un organismo no del Estado colombiano que no brinda garantías, sino por el contrario internacional, que pueda dar cuenta de las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que han ocurrido durante este paro. Es que estamos hablando de que la Fiscalía General de la Nación, que es parcializada, reconoce por lo menos 50 asesinatos, pero ONGs ya están hablando de más de 60 asesinatos en Colombia. Es decir, ha ocurrido realmente una masacre. Por eso, digamos, es muy urgente y es muy importante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no porque vaya a ocurrir efectos inmediatos en términos de judicialización. Sabemos que esto seguramente va a ser una demanda muy grande de la sociedad colombiana que durará varios años para que no haya impunidad, pero sí sobre todo en términos de un mensaje político hacia el gobierno nacional y hacia las fuerzas de extrema derecha en este país, para que entiendan que la comunidad internacional que obviamente tiene también sus dificultades, pero pues que hay unos ojos puestos sobre su accionar. Eso, digamos, por un lado. Hay que decir también que Colombia se negó en primer lugar a esa visita. Hubo una gran presión nacional e internacional para que la aceptara. Ahora la acepta, pero la condiciona, le pone unos lugares específicos, unos actores donde espera, digamos, la canciller y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez que opere la comisión, digamos, desconociendo la naturaleza de un organismo multilateral como la Comisión y como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y por supuesto queriendo ocultar pues una realidad innegable, y es pues el asesinato, la tortura, el abuso sexual, la desaparición, todos delitos muy graves que ha cometido el Estado colombiano durante esta movilización. Y por otro lado, pues tenemos la moción de censura, una moción de censura que no va a prosperar porque el gobierno nacional, digamos, ha generado una nueva repartija burocrática con los partidos tradicionales, con los partidos de derecha en el Congreso, y que hace que seguramente no van a estar los votos en la Cámara de Representantes. Y esto va a ser muy grave porque finalmente va a ser un espaldarazo político al accionar no solo el ministro, sino al accionar brutal de las fuerzas militares y de policía en Colombia en este momento. Claro, David, a propósito de esto también hay un elemento que es muy sintomático y parecería que esta dilatación, el extender, es decir, que la gente se agobie, se agote, que incluso la ciudadanía reaccione por el cansancio de esta protesta, podría ser la estrategia repetida que se quiso instalar en Chile, pero que en Chile no dio resultados porque la gente se mantuvo en la Plaza de la Dignidad, por ejemplo, por varios meses y al final de cuentas terminó donde ya sabemos que terminó Chile, es decir, en una consulta, en una asamblea constitucional que va a cambiar quizás el rumbo de ese país. ¿Crees que efectivamente el devenir político apunta hacia allá o la estrategia de Iván Duque de dilatar y agotar este tema le está dando resultados? Habría que esperar, digamos, para ver cómo se desenvuelven los hechos, porque estamos evidentemente ante una realidad muy cambiante. Digamos, lo que han mostrado las encuestas de forma consistente en Colombia es que existe un respaldo mayoritario al paro nacional y a la movilización. Sin embargo, durante la última semana en particular hemos tenido un esfuerzo mediático muy grande por enfocar, digamos, la opinión ciudadana hacia el asunto de los cortes de vía, ¿no? En este momento no solamente estamos viviendo manifestaciones masivas en las ciudades, sino que en diferentes puntos de la geografía nacional, organizaciones participantes del paro han cortado puntos de la vía, es decir, se han asentado allí y han impedido el tráfico de grandes mercancías. Esto, digamos que ha sido como un tema muy polémico y que busca el uribismo en particular generarlo como un asunto de desabastecimiento, de caos, de miedo frente a las posibilidades de consumo y del comercio en el país, buscando no solamente legitimar una medida de fuerza contra el paro, sino voltear un escenario o, digamos, reconfigurar un escenario electoral hacia el 2022 que hoy a todas luces les es inconveniente. Entonces están buscando generar la matriz del miedo, ya no con la amenaza insurgente como se hizo durante muchísimos años en este país, sino con la matriz del caos que genera la izquierda a partir de las movilizaciones, el desabastecimiento, la imposibilidad de comprar, que hay que decir que eso todo es absolutamente falso. Tú vas a cualquier cosa aquí en Bogotá o en cualquier ciudad del país y hay todos los productos que necesites comprar, pero la matriz evidentemente está calando en unos sectores de la población. Entonces,
Veo que el comité de paro entiende esa realidad y autónomamente ha decidido levantar temporalmente cortes de vía en diferentes partes del país para que la discusión política no se centre únicamente en eso y pueda retomarse, digamos, la discusión sobre lo central, que es pues la grave crisis social, humanitaria que vive el país, la necesidad de medidas urgentes por parte del gobierno nacional y por supuesto pues que cese la matanza, ¿no? Claro, David, y para cerrar la última pregunta, que es muy importante porque en horas de la mañana veíamos en los noticieros al ministro de Hacienda señalando y además difundiendo algunas medidas de orden económico, es decir, bonos, ampliación de créditos para las pequeñas empresas, es decir, lo que debió haber hecho antes del paro lo comienza a hacer ahora, pero de manera bastante tibia, según incluso lo que comentaban en algunos medios de comunicación. ¿Crees que estas medidas llegan, impactan, tienen algún efecto en la población y en el comité de paro a partir de que este tipo de medidas, evidentemente que no resuelven lo estructural, pero que creería yo que pueden alentar, por ejemplo, parte del diálogo con el gobierno? Mira, es muy importante que se entienda que la estrategia del gobierno en este momento es cambiar cosas, pero no reconocerlas en la mesa de diálogo, no reconocerlas como ganancias del paro, porque evidentemente ellos entienden que eso sería legitimar no solamente al Comité Nacional de Paro, sino la protesta social como una forma para modificar las políticas públicas y las decisiones gubernamentales. Entonces ya se cayó la reforma tributaria, ya se cayó la reforma a la salud, se ha hablado de ampliar la matrícula cero en las universidades durante un semestre y ahora están hablando de que la nueva reforma tributaria pues sería pagada por unos sectores muy específicos de la sociedad, los más ricos, y unas políticas sociales focalizadas, en mi opinión, muy insípidas, que no responden realmente al grave problema del hambre que se está viviendo en Colombia. Es que para quienes nos escuchan es muy importante que sepa que según cifras oficiales en Colombia, el 53% de los colombianos hoy está en la pobreza. Casi que el 60% de los hogares en Colombia no pueden tener las tres raciones diarias de comida. Entonces, digamos que ¿a qué asistimos? A anuncios del gobierno fuera de la mesa de concertación para no reconocer triunfos políticos, a ciertamente modificaciones en términos de enfoques de donde iban a sacar los recursos, pero también a medidas que siguen siendo claramente insuficientes y que no responden a la grave problemática nacional, ¿no? Gracias, David, muy amable por atender esta invitación para conversar. Te enviamos un abrazo, estamos atentos a lo que ocurre el día de hoy también en Colombia. Un abrazo para ustedes y siempre. Gracias a David Flores, analista.